Esa alianza de plata sobre la mesita de noche era el primer ladrillo que caía de una estructura que yo creía eterna. Mi esposa dejó su anillo de bodas junto a un vaso de agua a medio llenar y un teléfono oculto que vibraba con un ritmo frenético que jamás había escuchado en 10 años de matrimonio. Ese pequeño dispositivo barato estaba escondido en el forro de su bolsa de gimnasio de marca. Una bolsa que yo solo abrí porque buscaba las llaves del coche que ella había perdido por tercera vez en la semana. La pantalla estaba astillada, pero el mensaje brillaba en la oscuridad de la habitación como un secreto radiactivo. Decía que la habitación estaba reservada, que el champán estaba en hielo y que él no podía esperar para verla con el vestido rojo que yo mismo le había comprado para nuestro aniversario. Mi corazón no solo se desplomó, sentí que se convertía en plomo y se hundía a través del suelo de la casa que pasé una década pagando con mi sudor. Soy Marcos, tengo 38 años y he pasado los últimos 10 construyendo una reputación como uno de los ingenieros estructurales más confiables de Barcelona. Mi mundo son los cimientos, los muros de carga y la verdad fundamental de que si la base es débil, toda la estructura terminará viniéndose abajo, entre gritos. Pensé que mi matrimonio era un rascacielos construido para durar un siglo, pero mientras estaba allí de pie sosteniendo ese pedazo de plástico barato, me di cuenta de que había estado viviendo en una casa de naipes. Mi esposa Sara estaba abajo preparando batidos orgánicos y tarareando una canción que yo no reconocía, actuando como la compañera devota que había fingido ser desde el día en que pronunciamos nuestros votos. Tenemos una casa hermosa en el barrio de Sarriá, 2 coches en la entrada y una vida que parece diseñada para la portada de una revista de lujo. Pero mientras la vibración en mi mano continuaba, supe que la mujer que estaba abajo era una desconocida usando la cara de mi esposa. La vibración se detuvo, pero el calor en mi palma permaneció quemándome la piel. Miré el anillo en la mesita. Era una pieza personalizada, una banda de platino con un diamante por el que ahorré durante 6 meses cuando solo era un ingeniero junior. Ella siempre decía que se sentía desnuda sin él. Decía que era el ancla que la mantenía en la tierra. Verlo allí, descartado como una pieza de basura mientras su vida secreta zumbaba en un bolsillo oculto, se sintió como un golpe físico en el estómago. No devolví el teléfono de inmediato. Empecé a deslizar la pantalla. No debía hacerlo, pero cuando los cimientos de tu vida empiezan a agrietarse, tienes que ver qué tan profundas son las fisuras. Los mensajes se remontaban a meses atrás. No eran solo físicos, eran logísticos. Ella estaba planeando sus salidas con la precisión de una operación militar. Cada noche tarde en la oficina, cada retiro de yoga de fin de semana, cada necesidad repentina de visitar a su madre en Madrid, todo estaba documentado en un rastro digital de traición. El hombre se llamaba Julián. Reconocí el nombre al instante. Era el consultor de alto nivel que su empresa había contratado el año pasado para supervisar la fusión. Yo le había estrechado la mano a ese tipo. Me había sentado frente a él en una cena de empresa y hablé sobre el Barça y la Liga mientras él probablemente imaginaba a mi esposa en la misma cama junto a la que yo estaba parado ahora. El nivel de falta de respeto era asombroso. No era solo una aventura, era una toma de poder hostil de mi propia vida. Escuché sus pasos en la escalera. Eran ligeros, rítmicos y familiares. Normalmente esos pasos me traían una sensación de paz, la sensación de estar en casa. Ahora sonaban como el tic-tac de una cuenta regresiva. Metí el teléfono de nuevo en la ranura oculta del forro de la bolsa y me alejé de la mesita justo cuando ella dobló la esquina. Llevaba su ropa de entrenamiento, el pelo recogido en una coleta apretada, pareciendo la imagen misma de la salud y la disciplina. Me sonrió, esa sonrisa brillante y desarmadora que me hizo enamorarme de ella en una cafetería hace 12 años. Me preguntó si ya había encontrado sus llaves. La miré, realmente la miré. Y me pregunté cuánto de lo que estaba viendo era una actuación coreografiada. Le dije que no las había encontrado, y mi voz sonó como si perteneciera a alguien mucho más viejo y mucho más tereso. Ella se rió, un sonido ligero y aireado, y dijo que probablemente estaba despistada por la gran presentación del lunes. Se acercó, me dio un beso en la cacheta y agarró su bolsa de gimnasio. Sentí que el aire abandonó la habitación cuando se colgó la bolsa y el teléfono secreto al hombro. No notó que mis manos temblaban. No notó que yo no podía sostenerle la mirada. Estaba tan ocupada viviendo en su otro mundo para notar que el que construimos juntos estaba empezando a arder. El resto de la mañana fue un borrón de acciones mecánicas. La vi alejarse en el coche que yo mantenía con cuidado obsesivo, asegurándome de que ella siempre estuviera a salvo en la carretera. La ironía era una píldora amarga que no podía tragar. Fui a mi oficina, pero no podía concentrarme en los planos frente a mí.
Los cálculos de carga para el nuevo puente en el centro parecían triviales comparados con el peso de las mentiras que cargaba en mi pecho. Comencé a trazar una línea de tiempo mental. Revisé mis estados de cuenta, mi calendario y nuestro almacenamiento compartido en la nube. Soy un ingeniero y sé cómo encontrar el punto de falla de cualquier sistema. Revisé los registros del GPS de nuestro sistema de seguridad del hogar y los cargos automáticos de los peajes de la autopista. Las discrepancias empezaron a aparecer casi de inmediato. En las noches que ella decía que trabajaba hasta tarde en la oficina del centro, su coche era registrado en un peaje a 50 kilómetros en la dirección opuesta, cerca de un distrito exclusivo frente al mar. En el fin de semana que se suponía que estaba en el retiro de meditación en la montaña, el historial de ubicación de su teléfono, que ella pensó que había apagado pero que en realidad solo había pausado, mostraba que estaba en un hotel boutique de la ciudad. Los datos no mienten, las personas mienten, las emociones mienten, pero los números son fríos y absolutos. Pasé la tarde configurando mi propia infraestructura de defensa. No quería ser el marido que gritaba y tiraba la ropa por la ventana. Eso es para aficionados. Quería ser el hombre que desmantelaba su engaño pieza por pieza, hasta que no quedara nada tras lo que pudiera esconderse. Contacté a un investigador privado que conocí a través de un amigo en el campo legal. Le dije que no quería un proyecto de vigilancia a largo plazo, quería un ataque quirúrgico. Le di las fechas de los mensajes del teléfono oculto. Le di la dirección del hotel mencionado en el texto. Le dije que necesitaba fotos, evidencia de alta resolución de la intersección entre sus mentiras y su realidad. Me dijo que sería caro. Le respondí que el costo de quedarme en la oscuridad era mucho más alto. Para cuando salí de mi oficina, el sol se estaba poniendo sobre el Mediterráneo, proyectando sombras largas y dentadas a través de la ciudad. Me sentía como una de esas sombras, delgado, oscuro, y estirándome hacia algo que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Cuando llegué a casa, ella ya estaba ahí, preparando la cena. El olor a ajo asado y hierbas llenaba la cocina. Era mi comida favorita. Hace un año hubiera visto esto como un gesto de amor. Ahora lo veía como un movimiento calculado para mantenerme complacido y sin sospechas. Estaba hablando de su día, mencionando lo estresado que estaba Julián con los plazos del proyecto. Dijo su nombre con tanta naturalidad, con una indiferencia tan practicada que casi admiré la habilidad de su engaño. Me preguntó por qué estaba tan callado. Le dije que tenía dolor de cabeza, un problema estructural en el trabajo que resultaba difícil de resolver. No era una mentira. El problema estructural estaba sentado justo frente a mí, bebiendo una copa de vino tinto y contándome sobre una nueva serie que quería ver. Miré sus manos. Esas manos habían sostenido las mías en el funeral de mi padre. Esas manos me habían ayudado a mudarme a esta casa, y esas manos estaban enviando mensajes secretos a otro hombre mientras yo estaba en el baño. Los siguientes 3 días fueron una clase maestra de tortura psicológica. Tuve que mantener la fachada del esposo feliz mientras el investigador me enviaba actualizaciones al teléfono. La primera foto llegó el martes. Era una toma de ella entrando a un restaurante que yo nunca había ido, usando un vestido que yo nunca había visto. No estaba sola. Julián estaba ahí, con su mano en la parte baja de su espalda de una manera que gritaba intimidad. No eran solo colegas, eran una pareja. La forma en que ella lo miraba fue un cuchillo en mi pecho. Era una mirada de adoración pura, una mirada que no me había dado a mí en años. Yo lo había culpado al estrés de nuestras carreras, al enfriamiento natural de una relación larga. Había sido un idiota integral. El fuego no se había apagado, simplemente lo había mudado a otra casa. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi oficina, mirando esa foto hasta que los píxeles se borraron. Sentí una ola de rabia tan intensa que pensé que podía desmayarme, pero la obligué a bajar. Necesitaba mantenerme racional. Necesitaba seguir siendo el ingeniero. El miércoles el investigador envió un video. Era corto, granulado, pero innegable. Estaban saliendo del hotel que ella había mencionado en el teléfono oculto. Ella se estaba riendo, apoyándose en él, con su rostro brillando con una clase de emoción que me di cuenta que había olvidado que existía. Se detuvieron junto a su coche, un Ferrari rojo que brillaba bajo el sol como una herida abierta, y él la besó. No fue un beso rápido de despedida, fue profundo, persistente y poseído. Lo vi 10 veces. Vi la forma en que las manos de ella se movían hacia el cuello de él. Vi la forma en que ella se demoraba antes de finalmente apartarse y subir a su propio coche,
el coche que yo pagué, el coche que yo aseguré, el coche que yo mantenía funcionando para que ella nunca se quedara tirada. La traición no estaba solo en el acto, estaba en la falta total de remordimiento. Estaba viviendo 2 vidas completas y lo estaba haciendo con una eficiencia aterradora. Lo dejaba a él y volvía a casa conmigo, pasando de amante a esposa en el tiempo que le tomaba conducir 30 kilómetros. ¿Cuántas veces me había besado con el aroma de él todavía en su piel? ¿Cuántas veces me había dicho que me amaba mientras su corazón todavía latía por él? Comencé a mover mis activos. Fue un proceso frío y calculado. Llamé a mi abogado, un hombre que se especializaba en divorcios de alto riesgo. Le dije que quería todo alineado antes de decir una sola palabra. Teníamos un acuerdo prenupcial, pero tenía una cláusula de infidelidad, algo en lo que ella había insistido cuando nos casamos porque su padre había engañado a su madre y ella quería sentirse segura. La ira mía era casi poética. Ella había construido su propia jaula y yo solo iba a ser quien cerrara la puerta con llave. Comencé a mover mis cuentas personales, las que ella no tenía acceso, y comencé a documentar cada céntimo que gastaba de nuestra cuenta conjunta en sus supuestos viajes de negocios, los recibos de cenas caras, las habitaciones de hotel de lujo, los regalos que le compraba a él, los rastré todos. Ella pensó que estaba siendo cuidadosa, usando el teléfono oculto para comunicarse, pero fue descuidada con el dinero. Pensó que yo no prestaba atención a los detalles. Olvidó que toda mi carrera se basa en prestar atención a los detalles que todos los demás pasan por alto. Para el jueves por la noche yo era un fantasma en mi propia casa. Me movía por las habitaciones con una sensación de desapego, mirando las fotos en las paredes, los muebles que elegimos juntos, la vida que habíamos pasado 10 años construyendo. Todo parecía un set de película ahora, hueco, temporal y falso. Ella estaba en la sala, leyendo un libro, pareciendo tan pacífica como una santa. Me quedé en la puerta y la miré durante mucho tiempo. Quería gritar, quería exigir saber por qué. ¿No fui suficiente? ¿Nuestra vida era demasiado aburrida? ¿Disfrutaba más del estremecimiento de la mentira que de la comodidad de la verdad? Pero no dije nada. Sabía que en el momento en que hablara, el juego cambiaría. Ella lloraría, negaría, me manipularía hasta que dudara de mis propios ojos. No podía permitir que eso pasara. Necesitaba que la evidencia fuera tan abrumadora que no tuviera ni un solo centímetro de suelo donde pararse. La pieza final del rompecabezas cayó en su lugar el viernes por la mañana. El investigador me llamó con un nuevo descubrimiento. Julián no era solo un consultor, también estaba casado, y su esposa no tenía ni idea. De hecho, estaba embarazada de su primer hijo. El nivel de depravación era más profundo de lo que había imaginado. Mi esposa no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio, estaba ayudando a un hombre a destruir su propia familia antes de que empezara plenamente. Esto no era solo un error o un lapso de juicio, era una falla fundamental en su carácter, una falla estructural que no podía ser reparada. Le dije al investigador que buscara la información de contacto de la esposa. Si me hundía, no me iría solo. Y no iba a dejar que Julián se fuera limpio mientras yo recogía los pedazos de mi vida destrozada. Llegué temprano a casa el viernes por la tarde. Sara no estaba. Me había dicho que tenía una reunión fuera de la oficina que se alargaría hasta tarde. Sabía exactamente dónde estaba. Fui a nuestro dormitorio y me senté en el borde de la cama. Miré la mesita de noche. El anillo no estaba. Se lo había puesto hoy. Probablemente pensó que la hacía ver más profesional, o tal vez le gustaba la ironía de llevar mi anillo mientras estaba con él. Abrí su computadora laptop. Tenía la contraseña. Siempre lo habíamos compartido todo. Encontré las carpetas ocultas, los mensajes sincronizados de su teléfono principal que ella pensó que había borrado. Encontré fotos que se había tomado para él, fotos que hicieron que mi sangre hirviera. Encontré emails donde bromeaban sobre lo fácil que era engañarme. Julián me llamaba el ancla, y no en el buen sentido. Decía que era el peso que le impedía volar. Ella se reía y estaba de acuerdo. Decía que era seguro pero aburrido. Decía que necesitaba la emoción que él proporcionaba para sobrevivir a la monotonía de nuestra vida. Pasé las siguientes horas imprimiendo todo. Hice 3 copias de cada foto, cada mensaje, cada recibo. Los puse en carpetas limpias y profesionales, el mismo tipo que usaba para mis proyectos de ingeniería. Una para mi abogado, una para la esposa de Julián y una para Sara.
Sentí una extraña sensación de calma mientras organizaba la evidencia. Era el mismo sentimiento que tenía cuando finalmente descubría por qué un edificio se inclinaba o por qué una viga se agrietaba. El misterio se había ido. La verdad estaba afuera. Ahora solo quedaba el trabajo de demolición. Ya no me sentía como un esposo. Me sentía como un técnico. Estaba aquí para limpiar el sitio para que algo nuevo pudiera construirse eventualmente, incluso si todavía no sabía qué sería eso. Mientras el sol empezaba a ponerse, recibí un mensaje de Sara. Decía que llegaría tarde y que probablemente solo comería una ensalada de camino a casa. Me decía que me amaba y que esperaba que estuviera teniendo un día productivo. No respondí. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me senté a la mesa del comedor con las carpetas cuidadosamente apiladas frente a mí. Apagué todas las luces de la casa, excepto la que colgaba directamente sobre la mesa. Parecía una sala de interrogatorios. Esperé. Escuché el sonido de su coche en la entrada. Escuché el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora, pero no me moví. Era un hombre esperando el fin del mundo, y quería asegurarme de estar despierto para cada segundo de ello. Finalmente, a las 9 de la noche, escuché la grava cruchir bajo sus neumáticos. La puerta del garaje gruñó al abrirse y luego se cerró. La escuché entrar por el cuarto de servicio, dejando sus llaves en el mostrador, las llaves que había perdido antes en la semana. Estaba tarareando de nuevo. Entró en la cocina con sus ojos ajustándose a la luz tenue. Me vio sentado allí y por una fracción de segundo vi un destello de algo en sus ojos. No era culpa, era cálculo. Se preguntaba cuánto sabía yo, o si sabía algo en absoluto. Se puso su cara de esposa cansada, suspirando y apoyándose contra la encimera. Me preguntó por qué estaba sentado en la oscuridad. Me preguntó si todo estaba bien. No le respondí. Simplemente estiré la mano y empujé la primera carpeta hacia ella. La portada tenía su nombre escrito con mi mano arquitectónica precisa. El juego había terminado y la destrucción estaba a punto de comenzar. Para alcanzar la estabilidad necesaria, debo reflexionar sobre cómo empezamos. Nos conocimos en una tarde lluviosa de otoño. Yo era un ingeniero junior en una firma que se especializaba en refuerzos sísmicos. Ella era una pasante en marketing. Solíamos pasar horas hablando sobre cómo hacer que las cosas fueran inquebrantables. Es irónico mirando hacia atrás. Pasé años reforzando cimientos, asegurándome de que las casas de otras personas pudieran resistir un terremoto, mientras la mía estaba construida sobre una falla geológica que elegí ignorar. Recuerdo el día que compramos esta casa. Nos paramos en la sala vacía y ella me dijo que quería llenarla de recuerdos. Lo hizo, pero fueron la clase de recuerdos que dejan cicatrices. Pensé en todas las veces que me disculpé por llegar tarde debido a una visita de obra, o las veces que trabajé el fin de semana para asegurar nuestro futuro. Todo ese esfuerzo, todo ese sudor y cálculo, solo estaban proporcionando los recursos para que ella encontrara a alguien más. Miré la carpeta que estaba entre nosotros. Representaba la muerte de mi inocencia. Siempre había creído que si hacías el trabajo y seguías las reglas, la estructura aguantaría. Pero las personas no son como el acero y el hormigón. Son impredecibles. Se degradan de formas que no puedes ver desde el exterior. Julián era un parásito que había encontrado un anfitrión en el aburrimiento de mi esposa. Y Sara era una participante dispuesta que encontraba placer en el engaño. Mientras estaba allí sentado, me di cuenta de que no quería salvar este matrimonio. No puedes reforzar un alma. No puedes reparar un corazón que nunca fue realmente tuyo. El silencio se estiró entre nosotros como un cañón vasto e insalvable. Vi su mano moverse hacia la carpeta y supe que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. El hombre que yo era murió en esa cocina, y el hombre en el que me estaba convirtiendo era alguien que ella nunca podría volver a manipular. La demolición había comenzado oficialmente. Mi esposa no pidió perdón cuando vio las fotos de su traición. Lo primero que hizo fue intentar hacerme sentir culpable a mí por haber descubierto su asquerosa mentira. El silencio en la cocina de nuestra casa en Sarriá era más pesado que las vigas de acero de cualquiera de mis puentes. Sara se quedó allí, de pie, con la mano apoyada en la encimera de mármol frío y sus ojos saltaban de mi cara a los documentos y de regreso a mi cara con una velocidad eléctrica. No abrió la carpeta de inmediato.
En lugar de eso, intentó soltar una risa nerviosa, un sonido seco que se le murió en la garganta cuando vio que yo no estaba jugando. Me preguntó si esto era una broma de mal gusto o alguna forma retorcida de celebrar que el proyecto de la ciudad había salido bien. No dije ni una palabra. Solo la observé con la frialdad de un perito que evalúa un edificio a punto de desplomarse. Como ingeniero, he pasado mi vida estudiando cómo fallan las estructuras, y sé que no se caen de golpe, sino que te dan advertencias que decides ignorar. Grietas en el yeso, un ligero hundimiento en el marco o el sonido de la madera crujiendo bajo una carga para la que no fue diseñada. Sara estaba crujiendo ahora mismo. Su máscara de esposa perfecta se estaba resbalando, y debajo podía ver los engranajes de su mente trabajando a 1000 por hora para calcular cuánto terreno había perdido en un solo segundo. Finalmente estiró sus dedos temblorosos y abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una fotografía nítida de ella y Julián afuera del hotel de lujo en el Puerto Olímpico. El color se le escapó del rostro tan rápido que parecía que alguien le habría abierto las venas. No gritó, no lloró. Solo se quedó mirando fijamente la imagen de ella misma besando a un tipo que no era su marido mientras usaba el vestido que yo le había regalado. Los primeros 5 minutos solo se escuchó el sonido de las hojas de papel pasando una tras otra. Me quedé perfectamente inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, viendo la manifestación física de mi matrimonio siendo desmantelado, fotografía por fotografía. Vi cómo sus ojos esquivaban los mensajes de texto donde ella decía que odiaba volver a nuestra vida asfixiante. Vi cómo se estremeció al llegar a la sección de las discrepancias financieras, los miles de euros que había sacado de nuestra cuenta de ahorros para pagar sus escapadas de fin de semana con ese imbécil. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. El shock se había ido y fue reemplazado por una defensividad fría y afilada. No se disculpó. Sus primeras palabras no fueron «lo siento». Sus primeras palabras fueron «contrataste a un investigador privado y me espantaste». Fue el movimiento clásico de una manipuladora acorralada, atacar el método del descubrimiento para distraer la atención del crimen cometido. Intentó presentar mi búsqueda de la verdad como la traición definitiva a su confianza. Sentí ganas de reír en su cara. Estaba parada en medio de las ruinas de una relación de 10 años que ella misma había quemado hasta los cimientos y se estaba quejando del humo que le molestaba en los ojos. Le dije con mucha calma que la confianza es un componente estructural y no un adorno opcional en una vida compartida. Le dije que ella había quitado ese componente hacía meses y que yo simplemente estaba documentando el colapso inminente. Ella empezó a caminar de un lado a otro de la cocina con movimientos erráticos. Comenzó la fase de manipulación psicológica, intentando convencerme de que yo estaba exagerando y de que Julián era solo un amigo cercano que la estaba ayudando a pasar por un momento difícil de estrés laboral. Afirmó que solo lo besó porque estaba confundida y que las habitaciones de hotel eran solo lugares para hablar sin ser interrumpidos por nadie. Fue una actuación patética y barata. Metí la mano en la pila de papeles y saqué la segunda carpeta, la que contenía las fotos de la esposa embarazada de Julián que él mantenía en la oscuridad. Le dije a Sara que lo sabía todo. Sabía lo de la mujer de Julián, sabía lo del bebé que venía en camino. Sabía que ella no estaba confundida, sino que era una cómplice activa en la destrucción de 2 familias enteras. Eso la detuvo en seco. La mención de la otra mujer y la comprensión de que su mundo secreto no era un santuario privado, sino una escena del crimen con múltiples víctimas, pareció romper su compostura de una vez por todas. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, y el peso de la evidencia finalmente la aplastó contra el asiento. La conversación que siguió duró 4 horas de pura agonía. Fue un descenso al corazón oscuro de su doble vida. Intentó todas las tácticas posibles. Primero me echó la culpa a mí. Dijo que yo estaba demasiado concentrado en el trabajo, que no estaba disponible emocionalmente y que nuestra vida se había convertido en una serie de rutinas y recados aburridos. Dijo que Julián la hacía sentir viva y deseada de nuevo. Le pregunté si sentirse viva valía el precio de su integridad como ser humano. Le pregunté si la emoción de una habitación de hotel valía la casa que habíamos construido y el futuro que planeamos juntos. No tuvo respuesta para eso. Solo seguía repitiendo que yo no la entendía. Yo lo entendía perfectamente bien. Entendía que ella quería la seguridad y el estatus de nuestro matrimonio mientras disfrutaba de los estremecimientos prohibidos de su aventura. Quería los cimientos del rascacielos, pero la libertad de un pájaro para volar lejos cuando quisiera. En ingeniería no puedes tener ambas cosas.
O tienes una estructura estable, o tienes una pila de escombros. No puedes vivir en los escombros y fingir que todavía tienes un hogar. A medida que avanzaba la noche, los detalles se volvieron más sórdidos y dolorosos. Admitió que la aventura no había empezado el año pasado, sino que llevaba 18 meses activa, desde que se conocieron en una conferencia en Madrid. Eso significaba que cada Navidad, cada cena familiar y cada momento de intimidad que compartimos durante 1 año y medio era una maldita mentira diseñada para mantenerme tranquilo. Recordé nuestras últimas vacaciones en la Costa Brava. Caminamos por la playa, hablamos de envejecer juntos y compartimos una botella de vino al atardecer frente al mar. Recordé sentirme el hombre más afortunado del mundo por tenerla a mi lado. Ahora me daba cuenta de que mientras me sostenía la mano, probablemente le estaba enviando mensajes a Julián, diciendo cuánto deseaba que él estuviera allí, en mi lugar. El nivel de premeditación era lo que más me dolía en el alma. No fue un momento de debilidad, ni un desliz. Fue un esfuerzo calculado y sostenido para mantener una fachada mientras perseguía sus propios deseos egoístas. Me había mirado a los ojos cada maldito día y me había dicho que me amaba, mientras planeaba su siguiente escape en el Ferrari rojo de ese tipo. Le comuniqué que ya había hablado con mi abogado en el centro de Barcelona. Le dije que los papeles del divorcio se estaban finalizando y que la cláusula de infidelidad de nuestro acuerdo prenupcial se iba a aplicar con todo el rigor posible. Ahí fue cuando entró en pánico de verdad. La comprensión de que su estilo de vida estaba a punto de evaporarse, la casa de lujo, los coches y su posición social, la golpeó más fuerte que el peso moral de sus propias acciones. Empezó a suplicar con desesperación. Pasó de ser fría y defensiva a estar histérica y rogando en cuestión de segundos. Se lanzó a mis pies, literalmente, sollozando y prometiendo que haría cualquier cosa para arreglarlo. Dijo que iría a terapia, que renunciaría a su trabajo y que nunca volvería a ver a Julián en su vida. Dijo que todavía me amaba y que yo era el único hombre que realmente le importaba. La miré hacia abajo y sentí una profunda lástima, pero nada de amor. La mujer que yo había amado nunca existió de verdad. Era un personaje que Sara había interpretado durante 10 años y la obra de teatro acababa de ser cancelada. Le dije que se levantara del suelo. Le dije que sus lágrimas no eran por mí, sino por ella misma. Eran las lágrimas de alguien que ha sido atrapado, y no las de alguien que está arrepentido de corazón. Pasé el resto de la noche encerrado en la habitación de invitados. Eché la llave no porque le tuviera miedo a ella, sino porque necesitaba una barrera física entre mi nueva realidad y los restos de mi vida anterior. No pude pegar el ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los párpados, veía las fotos. Veía la forma en que ella lo miraba a él con devoción. Me di cuenta entonces de que la parte más peligrosa de una traición no es el acto en sí, sino la forma en que reescribe todo tu pasado. Cada recuerdo que tenía de la última década ahora estaba manchado de suciedad. Tuve que repasar la línea del tiempo de nuestras vidas y filtrar cada sonrisa, cada caricia y cada te amo a través del lente de su engaño sistemático. Fue un proceso agotador, como intentar reconstruir un puente mientras el nivel del agua sigue subiendo y amenaza con arrastrarte. Sentí un dolor hueco y profundo en el pecho, una sensación física de pérdida que ninguna lógica de ingeniería podía reparar. Yo era un hombre que se enorgullecía de poder arreglar cualquier cosa, pero no podía arreglar esto. Esto era una pérdida total certificada. A la mañana siguiente el sol salió con una indiferencia que se sintió como un insulto personal. Fui a la cocina y encontré a Sara sentada exactamente donde la había dejado la noche anterior. Se veía terrible, con los ojos hinchados, el pelo hecho un desastre, y todavía llevaba la misma ropa. Intentó hablarme de nuevo, con una voz áspera y desesperada. Me preguntó hacia dónde íbamos desde aquí. Le respondí que ya no existía aún nosotros. Le dije que tenía 48 horas para empacar todas sus cosas y encontrar otro lugar donde quedarse. Protestó diciendo que no tenía dónde ir y que sus padres se quedarían destrozados al saber la verdad. Le recordé que debería haber pensado en sus padres y en su hogar y en su marido antes de reservar la primera habitación de hotel con ese consultor. Le sugerí que Julián tenía una casa grande. Tal vez podría ir a quedarse con él ahora que todo era público. La mirada de terror puro que cruzó su rostro cuando mencioné a Julián me dijo todo lo que necesitaba saber. Sabía que Julián no la recibiría en su casa. Él era un depredador, y ella solo era otro trofeo más en su estante. Ahora que el trofeo estaba roto y el secreto estaba fuera,
él la descartaría con la misma facilidad con la que ella me había descartado a mí. Pasé el día en la oficina, pero no estaba trabajando en planos. Estaba coordinando los últimos movimientos con el investigador privado. Tenía una jugada más que hacer, la jugada que aseguraría que Julián no escapara de las consecuencias de sus actos. Tenía la información de contacto de su esposa, Elena. Sabía que ella estaba en casa, probablemente preparando la llegada de su bebé, completamente ajena al hecho de que su marido era un monstruo. Dudé durante mucho tiempo antes de marcar. Me pregunté si era mi lugar destruir su mundo también. Pero luego pensé en las fotos. Pensé en los correos electrónicos donde Julián y Sara se reían de mi estupidez. Me di cuenta de que Elena merecía la verdad tanto como yo. Merecía saber qué clase de hombre estaba trayendo al mundo su hijo. Merecía construir sus propios cimientos sobre algo que no fuera una mentira podrida. Agarré el teléfono y marqué su número con determinación. La conversación con Elena fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Escuchar cómo la confusión en su voz se convertía en un silencio frío y muerto mientras yo explicaba quién era y qué pruebas tenía fue desgarrador para mí. No suavicé nada. Le dije que tenía fotos, videos y registros financieros de los gastos de su marido. Le dije que se los enviaría de inmediato para que los viera con sus propios ojos. No lloró mientras estábamos al teléfono, solo me dio las gracias con una voz que parecía venir de 1000 kilómetros de distancia. Después de colgar, sentí una ola de náuseas recorriéndome el cuerpo. Acababa de soltar una bomba en la vida de un desconocido, pero como ingeniero sabía que a veces un edificio está tan dañado que lo único seguro es derribarlo antes de que le caiga encima a alguien inocente. Julián era un peligro estructural para todos los que lo rodeaban, y era hora de que su mundo sintiera el peso del colapso. Cuando regresé a casa esa tarde, la casa estaba en un silencio absoluto. Sara estaba en el dormitorio, empacando sus pertenencias. Podía escuchar el sonido de las perchas chocando y los cajones abriéndose violentamente. Era un sonido rítmico y solitario que marcaba el final de una era. Me senté en la sala y esperé, sin mover un músculo. Aproximadamente una hora después, salió con 2 maletas grandes. Me miró, esperando algún indulto de último minuto o alguna señal de debilidad que pudiera explotar a su favor. No le di nada de eso, solo la observé marchar. Dijo que se iba a quedar con una amiga del trabajo. Yo sabía exactamente qué amiga era, una mujer que probablemente le había cubierto las espaldas durante meses de mentiras. Le dije que mi abogado se pondría en contacto por la división de la propiedad según lo acordado. Ella asintió, con una máscara de derrota total, y caminó hacia la puerta principal. Al llegar al umbral se dio la vuelta y me preguntó si alguna vez sería capaz de perdonarla. Le respondí que el perdón era un lujo que no podía permitirme en este momento de mi vida. Le dije que estaba demasiado ocupado tratando de descubrir cómo vivir en un mundo donde ella ya no existía. Salió de la casa y el sonido de la puerta cerrando se sintió como el clic final de una cerradura que nunca más se volvería a abrir. La casa se sentía inmensa y vacía después de que ella se fue. Cada habitación era un recordatorio constante de lo que había perdido. Caminé por los pasillos mirando los espacios vacíos donde solían estar sus cosas. Era como mirar un plano después de que las paredes han sido demolidas por completo. Puedes ver el potencial de lo que alguna vez fue, pero la realidad es solo un suelo vacío y frío. Fui a nuestro dormitorio y vi la mesita de noche donde todo comenzó. El teléfono oculto ya no estaba. Se había llevado sus secretos con ella. Me acosté en la cama, en mi lado de la cama, y me quedé mirando el techo en la oscuridad. El silencio era ensordecedor. Pensé en Julián y en Elena. Pensé en ese bebé que ahora crecería en un hogar roto porque 2 personas no pudieron controlar sus impulsos egoístas. Pensé en los años que perdí construyendo una vida para una mujer que no la apreciaba en absoluto. Sentí una ola de amargura, un odio frío que se instaló en mis huesos. Pero debajo de la rabia había algo más que no esperaba sentir. Un destello de alivio. La mentira se había acabado. La estructura se había derrumbado, pero yo seguía de pie sobre mis propios pies. Estaba magullado y roto, pero estaba afuera de los escombros, por fin. Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones legales y papeleo interminable. El abogado de Sara intentó luchar contra la cláusula de infidelidad, afirmando que ella estaba bajo coacción y que nuestro matrimonio llevaba muerto años. Era una táctica estándar, un intento de reescribir la historia para salvar su cuenta bancaria. Pero yo tenía la evidencia irrefutable. Tenía las fotos,
los recibos y el testimonio del investigador privado. Mi abogado era un tiburón y olía la sangre en el agua desde lejos. Desmanteló sus argumentos con la misma precisión que yo uso para desmantelar un diseño de edificio defectuoso. Para el final de la segunda semana, dejaron de luchar por completo. Sara firmó los papeles, renunciando a su reclamo sobre la casa y a una parte significativa de nuestros activos compartidos. Se quedó con sus pertenencias personales y un pequeño acuerdo que apenas cubriría un año de su estilo de vida anterior. No se trataba del dinero para mí, se trataba de justicia pura. Se trataba de asegurar que hubiera consecuencias reales por la destrucción que ella causó con su egoísmo. Durante este tiempo, supe de Elena por algunos mensajes cortos. Se había mudado de la casa que compartía con Julián y se estaba quedando con sus padres en otra ciudad. Me contó que Julián intentó negarlo todo, incluso cuando ella le mostró las fotos que yo le envié. Afirmó que era una trampa y que yo era un marido celoso que había fabricado la evidencia para dañarlo. Pero cuando ella le mostró los registros financieros y las tarjetas de crédito secretas que usó para comprarle regalos a Sara, finalmente se quebró. Él tampoco se disculpó, simplemente se dio la vuelta y se fue de la casa. Elena me dijo que estaba solicitando el divorcio y la custodia total del bebé que estaba por nacer. Sonaba mucho más fuerte que la primera vez que hablamos. Me agradeció de nuevo por decirle la verdad. Dijo que por muy dolorosa que fuera la verdad, era mucho mejor que vivir una vida construida sobre una base de arena movediza. No hablamos mucho después de eso. Éramos dos supervivientes del mismo desastre, unidos por una tragedia compartida, pero cada uno tenía su propio camino que recorrer para sanar. Comencé el proceso de reclamar mi propia vida y mi espacio. Empecé por limpiar todo lo que me recordaba a ella en la casa. Volví a pintar las habitaciones, compré muebles nuevos e incluso cambié el jardín delantero. Quería mirar mi hogar y ver mi futuro, no mi pasado doloroso. Mis amigos y familiares me apoyaron, aunque muchos estaban en shock total. Nos veían como la pareja perfecta, el estándar de oro de lo que debería ser un matrimonio exitoso. Contarles la verdad fue como ver una serie de pequeñas explosiones emocionales en sus caras. Cada uno tenía una reacción diferente, rabia, incredulidad o tristeza profunda. Pero para mí, la emoción principal era una extraña clase de claridad mental. Vi quiénes eran mis verdaderos amigos, los que no solo ofrecían palabras vacías, sino que aparecían con herramientas para ayudarme a reconstruir mi mundo desde cero. Empecé a pasar más tiempo en el gimnasio, concentrándome en mi salud física para manejar el estrés de la situación. Fue allí donde me di cuenta de cuánto de mí mismo había sacrificado para mantener la imagen de nuestro matrimonio perfecto. Había dejado de hacer las cosas que amaba porque ella las encontraba aburridas o sin sentido. Había dejado de ver a personas que la hacían sentir insegura a ella. Me había convertido en un personaje secundario en mi propia maldita vida. Pero eso se acabó para siempre. Empecé a redescubrir al hombre que era antes de conocerla. Fui a hacer senderismo por Montserrat, empecé a cocinar para mí mismo e incluso me inscribí en una clase de carpintería. Cada nueva habilidad que aprendía, cada kilómetro que caminaba, era un ladrillo en la nueva base que estaba construyendo. Era un trabajo lento y algunos días eran más difíciles que otros, pero podía sentirme volviendo a ser sólido por dentro. Una noche, aproximadamente un mes después de que el divorcio se finalizó, estaba sentado en mi nueva terraza mirando el perfil de Barcelona iluminado. El puente en el que había estado trabajando finalmente estaba terminado, con sus arcos de acero brillando bajo el cielo nocturno. Era una estructura hermosa, fuerte y elegante, diseñada para resistir las condiciones más duras de la naturaleza. Me di cuenta entonces de que yo era como ese puente. Había pasado por el fuego, estuve bajo una presión inmensa y fui probado de formas que nunca pensé posibles, pero no me rompí. Los cimientos de quien soy, mi integridad, mi ética de trabajo y mi capacidad para la verdad seguían intactos. No era el mismo hombre que antes de encontrar ese teléfono oculto. Era más duro, más cínico y quizás un poco más precavido con la gente. Pero era real. Ya no estaba viviendo en un mundo de sombras y espejos deformados. Recibí un último mensaje de Sara por correo electrónico, enviado tarde una noche de lluvia. Decía que estaba sufriendo, que su trabajo estaba en peligro por el escándalo que se había filtrado y que Julián había desaparecido completamente de su vida, sin dejar rastro. Decía que me extrañaba y que ahora se daba cuenta de que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Leí el correo 2 veces seguidas.
Hace un año, estas palabras me habrían hecho llorar de emoción. Ahora se sentían como correo basura sin importancia. Eran solo más palabras de una mujer que no conocía el significado de la palabra verdad. No respondí al mensaje. No lo borré tampoco. Simplemente lo archivé como una pequeña pieza de datos en la vasta historia de un proyecto que había fallado estrepitosamente. Cerré mi computadora y volví a mirar hacia el puente. Las luces parpadeaban, reflejándose en el agua oscura de abajo. Era una noche clara, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar aire puro. La demolición estaba completa y el sitio estaba limpio para empezar algo nuevo. Pero la historia no terminó allí como yo esperaba. Mientras yo reconstruía mi vida, las consecuencias de nuestro divorcio empezaron a extenderse por nuestros círculos sociales y profesionales como un incendio forestal. La empresa de Sara, donde ella había sido una estrella en ascenso, comenzó una investigación interna seria. Resultó que ella y Julián no solo habían tenido una aventura amorosa, sino que se habían involucrado en prácticas comerciales muy dudosas para cubrir sus rastros y sus gastos de lujo. Habían estado desviando fondos de proyectos a cuentas privadas para pagar sus encuentros y sus regalos caros. Accidentalmente, yo había descubierto una red de fraude corporativo que iba mucho más profundo que una simple infidelidad matrimonial. Las autoridades fueron llamadas, y de repente, Sara no solo enfrentaba un divorcio, sino posibles cargos criminales muy graves. Me llamó suplicando ayuda, pidiendo que fuera un testigo de carácter para que los muros no se cerraran sobre ella. Escuché su voz en el contestador, llena de la misma desesperación que mostró en mi cocina, y no sentí absolutamente nada. Había pasado 10 años siendo su ancla, y ahora era el momento de que ella aprendiera a nadar sola en el mar que ella misma había agitado. Observé desde la distancia cómo su mundo continuaba desmoronándose pieza por pieza. Julián fue despedido y puesto en una lista negra de toda la industria. La familia de su esposa usó toda su influencia para asegurarse de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Elena me envió un último mensaje informándome que se había mudado con éxito y que estaba empezando de nuevo lejos de todo el veneno. Parecía estar en paz consigo misma. En cuanto a Sara, lo perdió todo. El coche de lujo, la carrera de alto nivel y el respeto de todos sus colegas se desvanecieron en el aire. Terminó mudándose a un pequeño apartamento en una parte de la ciudad que ella solía despreciar con superioridad. La vi una vez en un supermercado por casualidad. Se veía cansada y envejecida por el estrés y el peso de sus propias elecciones equivocadas. Ella también me vio, pero no me detuve ni un segundo. Ni siquiera la saludé con la mano. Simplemente seguí caminando hacia mi coche, hacia la vida que tanto me había costado reclamar. Ya no era el ingeniero tratando de arreglar una estructura rota. Ahora era el arquitecto de mi propio futuro, y no iba a permitir que nadie más pusiera grietas en mi camino. La traición de mi esposa no fue solo un asunto del corazón, fue una política de tierra quemada diseñada para enterrar mi carrera bajo una montaña de documentos falsos y escombros legales. Yo pensaba que al firmar el divorcio y exponer a Julián ante su esposa, ya había llegado al final del túnel, pero estaba muy equivocado. En mi profesión tenemos un término llamado colapso progresivo, que ocurre cuando la falla de un solo elemento estructural provoca la caída de otro, y luego de otro hasta que todo el edificio es solo una pila de polvo y asfalto. No me di cuenta de que al tirar del hilo de la doble vida de Sara, estaba a punto de desentrañar una conspiración que amenazaría mi licencia profesional y mi propia libertad. Todo comenzó un martes por la mañana, exactamente 6 semanas después de que Sara se fuera de la casa de Sarriá. Llegué a mi oficina para encontrar a 2 inspectores del Colegio de Ingenieros esperándome con carpetas llenas de acusaciones graves. Habían recibido una denuncia anónima respaldada por documentos técnicos que sugerían que yo había recortado gastos y falsificado informes en los refuerzos sísmicos del nuevo puente de la ciudad. Mi corazón golpeó mis costillas como un mazo cuando me mostraron los archivos. Eran documentos falsificados con un nivel de detalle técnico que solo alguien con acceso total a mi computadora personal y a mis archivos privados podría haber proporcionado. Esa persona era Sara, y su sed de venganza no tenía límites. Me di cuenta en ese instante de que Sara quería destruirme por completo. Si ella no podía tener mi vida, se iba a asegurar de que yo no tuviera una vida que valiera la pena vivir. Los investigadores me informaron que mi licencia quedaba suspendida de inmediato hasta que terminara la auditoría técnica.
Fui escoltado fuera de mi propia empresa, la firma que construí desde cero con mis propias manos, mientras mis empleados me miraban con un silencio que me quemaba la piel. Me senté en mi coche en el estacionamiento, sintiendo cómo el peso de la injusticia me aplastaba los pulmones. Sabía que Julián estaba detrás de esto también, porque una pasante de marketing como Sara no tenía los conocimientos técnicos para manipular archivos de ingeniería estructural. Pero Julián, el consultor experto en auditorías internas, sabía exactamente dónde golpear para hacerme el mayor daño posible. Estaban intentando enterrarme vivo en los escombros de mi propia reputación profesional. No entré en pánico porque los ingenieros no corremos cuando un edificio empieza a inclinarse. Buscamos el punto de máxima tensión y lo reforzamos. Fui directamente a ver al investigador privado que contraté para el divorcio y le dije que las apuestas habían subido. Ya no necesitaba fotos de hoteles de lujo, ahora necesitaba encontrar la fuente de los documentos falsos. Pasamos 48 horas seguidas cavando en las huellas digitales que Sara dejó antes de marcharse. Encontramos una serie de correos electrónicos encriptados enviados desde nuestra dirección de internet de la casa 3 días antes de la mudanza. El rastro llevaba a un servidor en el extranjero, y mi investigador rastreó al destinatario hasta una empresa fantasma propiedad de un grupo de inversión que Julián manejaba en secreto. Habían planeado esto como una póliza de seguro por si yo descubría la aventura. Si yo usaba el acuerdo prenupcial, ellos activarían el mecanismo para destruir mi credibilidad y forzarme a un acuerdo monetario a cambio de limpiar mi nombre. Pero cometieron un error crítico por su propia arrogancia. Olvidaron que yo mismo diseñé los protocolos de seguridad de los servidores de mi empresa. Cada vez que alguien accede a un documento, deja una marca de tiempo y una firma digital única. Pasé los siguientes 3 días en una habitación oscura, cruzando las fechas de las supuestas noches que Sara trabajaba tarde con los registros de acceso al sistema. Encontré la prueba irrefutable. Ella no solo se veía con Julián para beber vino, ella lo llevaba a mi oficina después de las horas de trabajo. Le había dado mis credenciales de acceso. Se habían sentado en mi propio escritorio y en mi propia silla mientras él le enseñaba cómo manipular los archivos de diseño y los informes de estrés estructural. El nivel de frialdad y cálculo fue asombroso. Se estaban riendo de mí en mi propia cara mientras preparaban mi ejecución profesional. Sentía una claridad afilada recorriendo mis venas. Ya no era una víctima de una infidelidad, era un hombre defendiendo el trabajo de toda su vida. La escalada de tensión no se detuvo ahí. Ese mismo viernes, cuando salía de la oficina de mi abogado, fui acorralado en el estacionamiento subterráneo. Un Ferrari rojo bloqueó mi salida de forma violenta y Julián se bajó del coche. No se veía como el consultor elegante que conocí en aquella cena. Se veía maníaco con su traje caro, arrugado, y sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Me gritó que yo había arruinado su vida al contarle la verdad a Elena sobre el bebé. Dijo que había perdido su casa, su posición en la empresa y su reputación social en Barcelona. Me amenazó diciendo que si no retiraba la investigación por fraude y le daba a Sara un acuerdo financiero justo, se encargaría de que los documentos falsos llegaran a toda la prensa nacional. Pensó que yo era el mismo ancla aburrida que Sara le había descrito. Se acercó a mí con la intención de agarrarme por el cuello, pero no retrocedí ni un milímetro. He pasado mi vida en obras de construcción con hombres mucho más duros y peligrosos que este payaso de oficina. Lo miré fijamente a los ojos y le dije que cada palabra de amenaza que estaba soltando estaba siendo grabada por la cámara de mi coche y por un micrófono oculto en mi solapa. Le dije que ya había enviado las firmas digitales al colegio de ingenieros y que ya no era solo un adúltero, sino un criminal convicto en potencia. La expresión de terror cuando se dio cuenta de su error fue el momento más satisfactorio de mi vida entera. Comprendió que no era el hombre más inteligente de la habitación. Comprendió que un ingeniero no solo construye cosas, sino que entiende perfectamente la mecánica de la presión y el colapso. Intentó lanzarme un golpe desesperado, pero simplemente me hice a un lado y dejé que tropezara contra el cemento. No necesité pelear, porque la ley era mi mejor refuerzo en ese momento. Me alejé de allí dejándolo solo en el garaje vacío. Para el lunes siguiente, el Colegio de Ingenieros ya había revisado todas las pruebas digitales. La auditoría se redirigió hacia la firma para la que Julián consultaba y encontraron la empresa fantasma y los correos encriptados. Pero encontraron algo más que me rompió el alma por última vez.
Encontraron a una tercera persona que los había ayudado desde adentro para borrar sus huellas. Era mi propio socio y mejor amigo, David. David había sido mi hermano durante 15 años y fue el padrino en mi boda con Sara. Fue él quien me consoló cuando le conté mis sospechas de que ella me estaba engañando. Sentí que el último pilar de mi mundo se agrietaba con un estruendo ensordecedor. David tenía problemas graves de juego y deudas que no podía pagar, y Julián le ofreció una salida fácil. Todo lo que David tenía que hacer era proporcionar los códigos de acceso internos y validar los informes falsos cuando los inspectores llamaran. Esta traición se sintió diferente a la de Sara. Lo de Sara fue una tragedia personal, pero lo de David fue una declaración de guerra total. Me di cuenta de que mi vida entera había estado rodeada de parásitos que veían mi integridad como una debilidad que podían explotar. Pensaron que porque yo era un hombre de reglas y cimientos, sería fácil de derribar. No entendieron que un rascacielos se mantiene en pie precisamente gracias a su tensión interna. Yo estaba bajo más tensión que nunca, y eso me estaba haciendo inquebrantable. No confronté a David de inmediato, sino que trabajé con la policía para ponerle una trampa de la que no pudiera escapar. Le hicimos creer que los cargos se retirarían si podíamos probar que alguien más entró al servidor esa noche. Lo observamos a través de las cámaras de seguridad mientras entraba en pánico e intentaba borrar los registros que él mismo había ayudado a crear para Julián. Fue atrapado con las manos en la masa. Verlo salir esposado del vestíbulo de nuestra oficina fue un momento de justicia pura y cristalina. Intentó pedirme perdón con lágrimas en los ojos, diciendo que no tenía otra opción. No lo escuché. Le dije que en la ingeniería siempre hay una opción, y que él eligió dejar que el edificio se cayera sobre su propio hermano. Ahora le tocaba vivir entre las ruinas de su propia traición. El impacto de la caída fue masivo para todos ellos. Julián fue procesado por espionaje corporativo y fraude a gran escala. Sara fue nombrada como cómplice necesaria en la conspiración. Debido a que ella usó nuestras cuentas conjuntas para financiar actividades ilegales, toda su protección legal se evaporó en un segundo. El juez descartó cualquier tipo de compensación en el divorcio. No solo se quedó sin nada, sino que ahora enfrentaba una posible condena de prisión. Me llamó desde un centro de detención con una voz quebrada y pequeña. Ya no intentó manipularme ni usar sus juegos psicológicos. Solo me preguntó por qué tuve que ser tan minucioso y si alguna vez la quise de verdad. Le respondí que amé a la mujer que ella fingió ser, pero que esa mujer era solo un plano de una estructura que nunca se construyó. Le dije que ella fue quien decidió ignorar los límites de carga de nuestra vida, y colgué el teléfono para siempre. La reconstrucción de mi vida no fue solo limpiar mi nombre profesional, fue reclamar mi propio espíritu del abismo. Tomé el control total de la firma comprando las acciones de David por una miseria a través de una liquidación forzada. Cambié el nombre de la empresa y me enfoqué en proyectos con una base moral sólida, como escuelas y hospitales para la gente que realmente lo necesita. Mi reputación no solo se recuperó, sino que creció hasta niveles que no esperaba. Me convertí en el hombre que no podía ser comprado, el hombre que se mantuvo firme cuando la tierra tembló bajo sus pies. Mi historia se volvió una leyenda en los círculos de ingeniería de Barcelona, una advertencia para cualquiera que pensara que podía ser más listo que la verdad. Un año después del juicio final, me encontré parado en el mismo puente que Julián y Sara intentaron usar como mi tumba profesional. Era una noche fría, pero el cielo estaba despejado. El viento soplaba desde el mar, pero los cables de acero no vibraban porque estaban perfectamente afinados como un instrumento. Miré las luces de la ciudad y me di cuenta de que finalmente estaba en paz conmigo mismo. Tengo una nueva compañera ahora, que se llama Clara, y es arquitecta. Ella entiende perfectamente la importancia de una base sólida en cualquier construcción. No nos apresuramos a nada. Pasamos meses solo hablando y construyendo una base de honestidad que yo nunca supe que era posible. Ella conoce cada detalle de mi pasado y me respeta, no por mi éxito, sino por la forma en que manejé mi peor fracaso. Todavía guardo el teléfono secreto en una caja fuerte en mi oficina. No lo miro a menudo, pero a veces, cuando me siento demasiado cómodo, lo saco y lo sostengo en mi mano para recordar.
Me recuerdo a mí mismo que las grietas más peligrosas son las que no puedes ver a simple vista. Me recuerdo que la vigilancia de un hombre nunca termina. Ser un hombre íntegro no significa que estés a salvo de todo mal, significa que estás preparado para el impacto. Significa que cuando la traición llegue, y créeme que en este mundo siempre llega, tendrás la estructura interna necesaria para sobrevivir al colapso y salir más fuerte de las cenizas. Soy Mardagos y ahora tengo 40 años. Soy un superviviente, un constructor y un vigilante. Mi casa ya no está hecha de naipes, está hecha de hormigón reforzado y acero templado. El informe final sobre el proyecto del puente llegó la semana pasada y fue calificado como perfecto. El ayuntamiento celebró una ceremonia para inaugurarlo y me pidieron que dijera algunas palabras ante el público. Me paré en el podio, mirando a la multitud, y no vi a las personas que dudaron de mí, sino que vi a las familias que usarían este puente cada día para volver a salvo a sus casas. Hablé sobre la importancia de la confianza, no solo en los cálculos, sino en la vida misma. Les dije que un puente es mucho más que una forma de ir de un lado al otro. Es una promesa de que el suelo bajo tus pies no te va a fallar. Después de la ceremonia vi a Elena a lo lejos con su hijo pequeño en brazos. Se veía feliz y radiante. Compartimos una mirada de reconocimiento silencioso por la tormenta que ambos logramos superar. No necesitó decirme gracias. Su forma de caminar erguida era todo el agradecimiento que yo necesitaba ver. En cuanto a Sara y Julián, ahora son solo notas al pie en una historia que ya dejé atrás hace mucho tiempo. Julián está cumpliendo su condena en una prisión federal y Sara aceptó un acuerdo de culpabilidad y está a mitad de su sentencia. Escuché que pasa su tiempo en la biblioteca de la cárcel y espero de verdad que esté leyendo sobre ética y valores humanos. Espero que aprenda que no puedes construir una vida sobre el sufrimiento y la traición a los demás. Pero no pierdo el tiempo pensando en eso, porque tengo cosas mucho más importantes que hacer. Tengo nuevos proyectos que diseñar y una nueva vida que es mucho más hermosa de lo que jamás imaginé hace 10 años. Ya no soy el hombre que fue traicionado. Soy el hombre que fue puesto a prueba por el destino y aprobó con honores. Caminé de regreso a mi coche y el sonido de mis pasos sobre el pavimento nuevo era sólido y confiable. Conduje hasta mi casa, la casa que finalmente era mía de verdad. Encendí las luces y ya no parecían una sala de interrogatorios, sino que parecían un hogar lleno de luz. Me senté en mi escritorio y abrí un nuevo juego de planos, porque el futuro está abierto de par en par y ahora sé exactamente cómo construirlo para que sea eterno. La vigilancia continúa, pero el miedo ha desaparecido para siempre de mi vida. Soy el arquitecto de mi propio destino, y mis fundamentos son absolutamente inmovibles.